Bueno, antes de nada, bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Otra vez la bienvenida a estas jornadas, después de este descansito de este pequeño café. Y, y bueno, pues ahora me toca a mí moderar una mesa que, bueno, yo la verdad es que estoy encantado. Bueno, primero quiero agradecer a la EPS la posibilidad que me ha dado de moderar esta mesa, porque de alguna forma vamos a recoger todas estas... joder, estos planteamientos que han salido desde Marcos, incluso desde Guillermo, que nos ha traído la actualidad, bueno, y nos vamos a plantear, perdón, estos locos nuevos años 20. Eh, Digo que me encanta moderar esta mesa, primero porque, bueno, porque los ponentes que tenemos para mí son ponentes de lujo, básicamente por dos razones. Uno, porque a nivel teórico son personas que tienen un bagaje muy interesante a nivel sexológico, en el día a día lo están demostrando. Y bueno, como lo vais a poder comprobar en sus propios currículums y sobre todo también porque luego en la praxis estamos viendo que son personas que a mí me gustan porque están en la calle, porque no sé si denominar el activismo, pero por lo menos en la praxis está presente todo ese marco teórico sexológico. Vamos a empezar esta mesa con Raúl Marcos, que se me van los papelitos. Es sexólogo y psicólogo, trabaja en el Centro Sexológico de Maise. Su ámbito es el de la educación, tanto de jóvenes y adolescentes como de personas adultas. También se dedica a la formación de agentes socioeducativos y familias. Desde el 2002 forma parte del equipo que gestiona el servicio de atención a las sexualidades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y desde el 2017 es tutor de la formación online Sexualidades en Digital. Vamos a comenzar con Raúl. Lo único que sí os pido a todos y todas las participantes es que si tenéis preguntas, consultas o todo lo que queráis, ir realizándolas por medio del chat y así vamos a intentar mantenernos un poco en el tiempo para que más o menos cada ponente tenga esos 30 minutitos, 25-30 minutitos para poder dejar un marco para poder luego entrar en el debate y en las preguntas. Voy a presentar también, ya de paso, también a María y a Miguel, y así de alguna forma luego lo hacemos un poco más dinámico. María Rodríguez Suárez es sexóloga y doctora en género y diversidad. Coordina el proyecto Rizoma y participa en diferentes programas de educación sexual del Principado de Asturias. Es profesora colaboradora del Máster Oficial en Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento de la Universidad Camilo José Cela y recientemente ha publicado la guía Construcción del Imaginario Sexual en las Personas Jóvenes, la pornografía como escuela. Y por último tendremos a Miguel Bagalume, que es sexólogo, formador, activista y divulgador. Ha sido participante y ponente en los congresos de no monogamias, profesor invitado en el curso de experto en terapia sexual y de pareja de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de artículos sobre la no monogamia para la colección Amor, la editorial con tinta me tienes y de la revista Pícara Magazine. Bueno, en realidad es traductor, tiene consulta sexológica y de parejas especializada en sexualidades y relaciones no convencionales. Como veis, bueno, pues la verdad es que tenemos aquí a tres personas como muy, muy, muy interesantes. Y bueno, como bien indica el programa, vamos a empezar con Raúl, con Sexualidades en Red. Raúl, cuando quieras. Es que el casco, Miquel, supongo que se me oye bien. Vale, pues Perfectamente. perfecto. Voy a poner el cronómetro porque yo soy un hombre obediente con los tiempos y para saber si puedo correr más o tengo que ir más despacito o me puedo detener más. Bueno, antes de comenzar, pues agradecer a la EPS y a las personas que han organizado estas jornadas, agradecerles el que hayan pensado en que, bueno, puedo aportar algo en este foro y que se me haya cedido este espacio en esta mesa que se titula Educación sexual en los nuevos años, en los nuevos locos años 20. La verdad es que yo cuando vi la programación ya se me había asignado un título a mi ponencia, que es el de sexualidad y redes. Bueno, sexualidad y redes, sexualidad en las redes, ¿no? La sexualidad está en las redes, el amor está en el aire. En principio es un título ambiguo que yo decía, bueno, pues puedo hablar un poco de lo que quiera, ¿no? Entonces me he centrado un poco en el título de la mesa, en estos nuevos años locos 20. Me vais a permitir que cambie el título de mi presentación. Voy a empezar a compartir. Espero que ahora vaya todo perfectamente bien. Vale.
Y la he titulado Del yo sexual al yo digital. Lo que voy a hacer en estos minutos, en este tiempo que se me ha cedido, va a ser un análisis de qué ha pasado en estos últimos 20 años respecto a la tecnología digital. En principio, hace algo más de 2 décadas que empezaron las primeras redes sociales, pero luego las redes de trascendencia mundial, como puede ser Facebook, todavía ni siquiera han cumplido 2 décadas, ¿no? Facebook se crea, si no recuerdo mal, en 2004. Puede parecer que 2 décadas son tiempo escaso para analizar qué es lo que ha ido sucediendo, pero yo creo que si algo caracteriza a la tecnología digital y a esta nueva era digital son los vertiginosos cambios que están produciendo. Por lo tanto, yo creo que ya tenemos cierta perspectiva de lo que ha ido sucediendo y de cómo ha ido afectando en la vida de las personas esta era digital y toda esta tecnología y todas estas redes. Creo que en este foro no hay que explicar demasiado que somos sujetos sexuados, que nos sexuamos en multitud de planos y en multitud de niveles. Creo que es un momento en el que hay que reivindicar los sexos porque hay muchas voces que empiezan a cuestionar esto de los sexos. Quizá la categoría de hombre y de mujer pues se nos ha quedado pequeña para dar cabida a toda esa diversidad en cuanto a la manera de ser, de sentirse y de expresarse como sexuado, ¿no? Pero lo que no podemos cuestionar es esa dimensión sexuada que tenemos todas las personas y que no podemos evitar, además. Somos sujetos sexuados y no podemos dejar de serlo. Pero también tenemos una dimensión erótica, somos sujetos deseantes y deseables, una dimensión que nos separa del resto de mamíferos, que nos permite acercarnos desde el deseo y desde la atracción a otras personas. Y luego también somos amantes. Tenemos esa capacidad de compartirnos, de tener relaciones eróticas en clave de deseo con otras personas. Decía, somos sujetos sexuados, eróticos, amantes, y yo creo que en este tiempo lo que hemos empezado a desarrollar es una nueva dimensión digital. También somos digitales. Esta dimensión digital va cobrando cada vez más fuerza. De hecho, hay un concepto, el de identidad digital, que, bueno, las personas que hemos nacido antes de los 80 hemos desarrollado esta dimensión digital, esta identidad digital, siendo ya adultos. Es decir, cuando otros factores identitarios ya se habían formado. Pero no sucede esto con las personas más jóvenes y con las niñas y los niños, que empiezan a desarrollar esa identidad digital a la par que se van desarrollando otros factores identitarios. Es decir, esa identidad digital va influyendo en cómo nos vamos construyendo y con qué cosas nos vamos identificando como esos sujetos sexuados que somos. Por eso creo que a veces perdemos, las personas que hemos nacido antes de los 80, creo que a veces perdemos la importancia que puede tener esta identidad digital en cuanto a cómo va afectando al resto de áreas que conforman quién soy, ¿no? El sujeto sexuado que soy y que conforman mi manera de expresarme en un nuevo escenario, que es el escenario tecnológico, que a veces llamamos virtual. Las personas que me conocen saben que a mí el adjetivo virtual no me gusta demasiado, las cosas que les llamamos virtual parece que existen menos, y este espacio digital en el que empezamos a compartir un montón de cosas es absolutamente real. Hemos tenido un proceso en estas 2 décadas, un proceso en el que se ha ido digitalizando nuestra vida. Y desde luego este proceso de digitalización que ya era imparable, se ha visto acelerado pues, por la pandemia. De hecho, creo que el mejor ejemplo de esa digitalización de la vida cotidiana tiene que ver está en el formato de estas jornadas, ¿no? Que yo creo que no tiene precedentes en la historia de las jornadas de la AEX, ¿no? Son las primeras jornadas online. Y esto lo ha posibilitado, lo ha creado o es una consecuencia de la pandemia. La pandemia ha hecho que nuestra vida se haya digitalizado, nuestra vida cotidiana se haya digitalizado, conceptos como el teletrabajo, yo creo que todos hemos asistido a formaciones, a cursos, a reuniones en este formato. Durante las semanas de confinamiento, toda nuestra vida social
se produjo a través de una pantalla. Afortunadamente, creo que ahí estaba la red para salvarnos, ¿no? Creo que las semanas de confinamiento hubieran sido mucho más duras en un escenario únicamente analógico. Y eso yo creo que, referente a la educación de los sexos, creo que se ha producido una digitalización de la agenda educativa. Todas las personas que nos dedicamos a la educación de los sexos hemos visto cómo nuestros contenidos se han ido digitalizando. Pues porque las relaciones entre las personas ya no se producen solo en espacios analógicos, porque el teléfono móvil se ha convertido en el mayor elemento de socialización, tanto erótico como sexual, de las personas, porque cuando abordamos en el aula, por ejemplo, el tema de las primeras relaciones compartidas, si las abordamos desde los primeros contactos piel con piel, nos estamos perdiendo algo. Hoy en día, nos guste más o menos, las personas adolescentes empiezan a tener sus primeras relaciones compartidas a través de una pantalla, o bien a través del envío de imágenes o de vídeos, lo que se conoce como sexting o envío de nudes, o o bien a la hora de hacer videoconferencias, ¿no? Pero incluso ese acceso a la erótica compartida también se ha digitalizado. Sin hablar de los procesos de seducción y de ligue, que ya no se producen, las personas más jóvenes ya no los realizan en espacios analógicos. Hoy en día se ligan en las redes sociales son esos espacios de seducción y de cortejo donde los procesos son distintos, donde las claves son distintas, ¿no? Por lo tanto, hablar de todo esto, hablar de todos estos procesos que tienen que ver que están dentro de la agenda educativa, pasa por esa digitalización. Las redes sociales también se han convertido en un nuevo espacio donde hay distintas formas de maltrato y de violencia. Por lo tanto, todos estos aspectos hacen que todas las personas que nos dedicamos a hacer educación sexual hayamos tenido que sufrir un proceso de transición digital. Y además es que sin ese proceso de transición digital, creo que hoy en día no se puede abordar el tema de la educación de los sexos. No se puede abordar la educación sexual sin abordar esa dimensión digital de las personas. Y en este proceso yo creo que lo que hemos ido perdiendo es el cuerpo, es la corporalidad. Yo creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos en cuanto a cómo abordamos la educación de los sexos precisamente es el cuerpo. Creo que es uno de los grandes olvidados, tal y como está planteada hoy en los centros escolares la educación. Pocas veces bajamos a la piel de las personas y pocas veces trabajamos esta dimensión corporal. Encima, lo digital nos permite relacionarnos sin el cuerpo. Esto en un momento en el que la vivencia corporal creo que nunca había estado tan problematizada, las personas nunca habían vivido tan mal en la piel que habitan, pues hace que muchas personas empiecen a encontrar en esa manera de relacionarse en espacios digitales en las que no estoy pendiente de mi cuerpo y en las que no estoy pendiente de cómo me percibe el otro, pues bueno, creo que nos tendría que hacer reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo, pero creo que tenemos que bajar a la piel y que tenemos que bajar al cuerpo y que tenemos que reivindicar el cuerpo, porque lo digital nos lo está haciendo que lo perdamos. Las relaciones ahora las hacemos fuera, no fuera de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo ya no es ese vehículo, ¿no? En muchas de las relaciones que se establecen entre las personas ni siquiera hay esa comunicación no verbal que yo creo que es básica en los seres humanos. Hace exactamente 20 años, en 2001, Serge Tisserand, psiquiatra y psicoanalista francés, empieza a describir un fenómeno que empieza a suceder en las personas. Una nueva utilización de lo íntimo. Lo íntimo, que hasta ahora había tenido un valor y por eso se protegía, empezamos a ver cómo se utiliza esa intimidad de otra manera. Me estoy refiriendo al concepto de extimidad. Yo creo que es un concepto que no es de él, es un concepto de James Lacan, que lanza en 1957, pero que Serge Tisserand lo recoge en 2001 y le da el significado que tiene. Creo que es un concepto al que no estamos entendiendo especialmente bien la importancia que tiene. Esa necesidad que tenemos de decirle al otro quién soy, qué hago, qué pienso, cuál es mi ideología, qué me voy a comer o incluso el tipo de relaciones eróticas que voy
que voy a mantener. Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, decía que las redes sociales habían saciado el anhelo del ser humano de estar en la esfera pública. Y es cierto, la tecnología digital ha permitido que todos y todas tengamos una pequeña parcela en esa plaza pública en la que poder expresar quiénes somos. Creo que cada vez que nos acercamos al concepto de extimidad, lo hacemos confundiendo lo que es la extimidad con el exhibicionismo. Y pensamos que esa exposición de la vida privada, de la vida íntima que hacen las personas, tiene más que ver con el exhibicionismo. El exhibicionismo lo que busca es la fascinación del público, y la extimidad lo que hace cuando de repente alguien tiene el deseo de hacer pública parte de su vida privada que había estado oculta, lo hace con un deseo de reconstruir autoestimas y de establecer vínculos sociales. Y yo creo que esta es esa nueva utilización de lo íntimo. Es verdad que a través de la extimidad se puede caer en el exhibicionismo, pero creo que son procesos distintos. La mayor parte de las veces que las personas empiezan a compartir, empiezan a hacer público espacios, partes de su vida privada que habían estado ocultas al público, lo hacen con ese anhelo de reconstruir autoestimas, de buscar la aprobación en la mirada del otro y de buscar esa aprobación y sobre todo de construir vínculos sociales. En una época en la que nunca había sido tan fácil el establecer contacto, yo creo que las personas no se habían sentido nunca tan solas. Y las redes sociales, a pesar de que nos posibilitan el contacto, a veces no nos posibilitan la creación de vínculos. Y es que no es lo mismo conectarse que vincularse. Y yo creo que aquí esta es una de las trampas que nos trae la era digital. Nos permite conectarnos con muchas personas. Es verdad que esa conexión es rápida, es verdad que en esas conexiones a veces se alcanzan altas dosis de confianza en poco tiempo, pero luego hay poco compromiso en esas relaciones. La tecnología digital, insisto, posibilita las conexiones, pero no tanto posibilita los vínculos. Y ese deseo de extimidad es un deseo de establecer vínculos, de conectar con el otro, de conectar con su mirada y de reparar autoestimas que ahora mismo las autoestimas no crecen especialmente fuertes. Y este deseo de compartir con la gente aspectos de mi vida íntima no tiene tanto que ver con el exhibicionismo, sino con una manera de autocuidado en la autoestima. Claro, esta mirada del otro también hace que estemos en constante valoración. Nuestras publicaciones son evaluadas, pero cada vez estamos más acostumbrados a valorarlo todo en la vida. Estas jornadas van a ser valoradas, esos cuestionarios que nos mandan cuando compramos casi cualquier cosa, esas tiendas donde tenemos que también señalar la calidad de la atención, estamos sometidos al juicio externo. Entonces, en ese sentido, esto se ha recogido en los likes, ¿no? En los me gustas. Todas estas publicaciones están acompañadas, son fundamentales la repercusión que tienen mi publicación en la gente que me sigue. De hecho, ha llegado un momento en el que se ha convertido en más importante la repercusión que tiene, el alcance que tiene una publicación que la publicación en sí misma, ¿no? Tanto es así que Instagram hace unos años se planteó la posibilidad de eliminar el recuento de likes de las publicaciones porque perdían el interés, hacía que la gente se interesara más en el número de likes que se interesara en la publicación. De hecho, desde hace algún tiempo Instagram da la posibilidad a las personas usuarias de eliminar este recuento de me gustas. Cuando parecía que los me gustas podían estar en peligro de extinción, pues llega una red social como TikTok y no solo valida los likes o los me gustas, sino que en la información de cada usuario ya no solo tengo la información de las personas a las que sigo, de las personas que me siguen, sino la cantidad de me gustas que tengo en toda mi cuenta. Ya no solo es en esta publicación, en este vídeo, sino en todo. Es un elemento identitario más que forma parte de esa identidad.
de esa identidad digital y que influye en la autoestima de las personas, sobre todo en la autoestima de las personas que se están formando, de los niños, niñas, adolescentes. El número de me gustas, la interacción que tiene este fenómeno repercute en mi autoestima, precisamente porque tiene que ver con lo que antes decía de la extimidad y de esa necesidad de reparar autoestimas. Y luego algo que ha sucedido que bueno, yo creo que, de hecho, supongo que mi compañera de mesa, María, va a hablar sobre todo esto. Se ha producido una pornografización de la intimidad, independientemente ya de la influencia que pueda tener la pornografía, que lo veremos luego en su ponencia. Las personas nunca antes habíamos generado tanto material erótico. Comienza esto en la década de los 90, en la segunda mitad de los 90, con ese famoso vídeo de Pamela Anderson y Tommy Lee, que se convierte en el primer contenido que se viraliza en el planeta Tierra, y de ahí a OnlyFans pues han pasado, pues eso, algo más de 2 décadas. Las personas nunca antes habíamos generado tanto material erótico. Ha habido una pornografización de nuestra vida íntima, a veces para el disfrute personal y el disfrute íntimo, convirtiéndonos en actores y en espectadores de nuestra propia vida erótica, a veces para compartir ese material con otras personas. Cada vez son más las plataformas web en las que las personas pueden colgar sus vídeos en el que mantienen relaciones eróticas, sus relaciones eróticas. La categoría de porno amateur es algo que ha despegado en estos últimos años, algo que no había pasado a lo largo de la historia, y también es una manera, esta pornografización ha influido también en que hay muchas personas que han empezado a monetizar y a conseguir dinero con este tipo de contenido erótico en redes como OnlyFans, que ha sido el descubrimiento a raíz de la pandemia, ¿no? Y en el que un montón de personas más o menos famosas y luego también anónimas y desconocidas empiezan a monetizar con su vida íntima. Por lo tanto, se ha producido ese proceso de pornografización de la intimidad. Y luego decía, ¿no? Somos sujetos sexuados, eróticos, amantes y digitales, y la dimensión erótica de las personas no la trabajamos demasiado. Como profesionales de la educación sexual, creo que es una de las partes que más desatendemos. Atendemos este área desde la prevención de riesgos, desde la prevención de los embarazos no planificados, desde la prevención de las infecciones de transmisión genital, pero pocas veces nos ponemos a trabajar la dimensión erótica de las personas, los deseos de las personas. ¿Y esto quién lo está haciendo? Pues lo está haciendo la pornografía, ¿no? En aquellos espacios donde la educación no llega, el porno se convierte en nuestro libro de instrucciones. Pero insisto, que esto lo va a contar de manera amplia y mucho mejor que yo mi compañera María Rodríguez. Pero sí que creo que esto tenemos que marcar como un punto rojo en nuestra agenda. Combatir la pornografía no es solo desmontar el porno y decir que esto es ciencia ficción, también está en ayudar a las personas a conectar con sus propios deseos y a validarlos. En el momento en el que, en la medida en la que seamos capaces de conectar a las personas con sus propios deseos, pues creo que la influencia del porno será menor. Ha habido, ya podemos ver una evolución, cómo han ido evolucionando las redes sociales, y yo el análisis que hago es que las redes han evolucionado en 3 aspectos fundamentales, ¿no? Sobre todo en una mayor exposición del yo. Si vemos la primera red social, bueno, aquí los analistas de redes sociales no se ponen de acuerdo en cuál es la primera, ¿no? Pero parece que hay una mayoría que tienen en consenso como que 6degree es una de las primeras redes sociales. Se crea en 1997 y únicamente era un directorio telefónico, asociado en algunos casos a un nombre y a unos apellidos. Era la única exposición del yo. Luego las redes han ido evolucionando, llegó Facebook. Facebook ya nos obliga un poquito a poner la cara, no es el libro de caras en el que las personas empiezan ya a poner su imagen, que puede ser de su cara o no. Llega Twitter, que es una red que va a ir cambiando un poco las normas del juego. Hasta entonces las redes eran universos cerrados y pocas veces trascendía lo que sucedía dentro de ellas, trascendía afuera.
Eso cambia totalmente con Twitter. Twitter es una red que empieza a tener gran repercusión en la vida social de las personas. Todo lo que pasa en Twitter empieza a tener repercusión. Pero en Twitter todavía, incluso cuando empiezan a aparecer los primeros referentes digitales, cuando incluso todavía no se ha acuñado el término de influencers, empiezan a aparecer los Twitter stars, personas que son anónimas, que son capaces de crear opinión, que son capaces de aglutinar a un montón de personas que les siguen, que en su mayor parte son anónimas. En Twitter hacía falta tener ingenio y ser capaz de meter en 140 caracteres esa idea genial. Pero el yo todavía estaba poquito expuesto. Todo eso cambia drásticamente con Instagram. Instagram es la red que hace que le demos la vuelta a la cámara, es la red que hace que la palabra pase a un segundo plano y que la imagen cobre protagonismo. Y yo creo que el mayor exponente hoy en día de la extimidad es el selfie, ¿no? Es la red de los selfies, es la red del yo. Es muy difícil triunfar hoy en día en Instagram sin que haya una exposición de ese yo, ¿no? Las personas empiezan a ser centro de sus publicaciones. Y desde luego, la última gran red que está también marcando otras reglas del juego es TikTok. En TikTok prácticamente es imposible tener una cuenta y triunfar en TikTok sin haber una exposición total de ese yo. Ya no son imágenes de mí, ya son imágenes en movimiento. Y además es que en TikTok hay que tener unas grandes destrezas. Uno tiene que ser un poquito actor o tiene que ser o saber bailar. La exposición del yo es muchísimo mayor, ¿no? Las redes también han evolucionado en un mayor consumo de redes. Hasta ahora las primeras redes habían estado vinculadas a un ordenador fijo, pero en cuanto a la tecnología digital permite que podamos llevar Internet en el bolsillo, el consumo de redes aumenta y el tiempo que pasan las personas en las redes aumenta. Y además en cualquier tipo de espacio. Hoy en día las personas consultan las redes en cualquier tipo de espacio. Ya no tenemos que estar vinculados a ese ordenador fijo que eran las primeras redes. Y otro de los factores de los elementos de evolución es que las redes han dejado de ser ese espacio de libertad que empezaron a ser. Nunca antes habían estado tan controladas. Empezaron a ser espacios de libertad en el que las personas podían expresar libremente sus opiniones. Ahora mismo las redes tienen casi todas bastante autocensura, redes en las que el cuerpo está muy problematizado, en las que la visualización del cuerpo está muy problematizada, muy prohibida, y hemos llegado a redes en que en ese nivel de censura, niveles tan absurdos de censura como que en TikTok, por ejemplo, no puedas escribir la palabra pene. Y si tienes la palabra pene o la palabra vagina está escrita, pues hay muchas probabilidades de que esta publicación sea censurada, ¿no? De espacios de libertad hemos llegado a ser espacios en los que están controlados, pero por dos factores de control. Por un lado, esa censura, esa autocensura que se aplica en todas las redes con esos algoritmos no humanos que van a detectar qué es lo que se puede publicar y qué no, pero luego por algo que se llama capitalismo de consumo. Hoy en día el modelo de mercado, el modelo económico de las redes tiene que ver con los datos que vamos generando. Estamos constantemente monitorizadas todas nuestras acciones en las redes, precisamente para recabar datos de nuestra actividad y poderlos vender a terceros. Esto es un poco lo que está sucediendo. Esta es la evolución que hemos tenido, y ahora llegan las nuevas redes. Yo ya llevo diciendo hace algún tiempo que la nueva parada en esta aventura digital que ha empezado hace unas décadas, la nueva parada es la realidad virtual y cada vez está más cerca. La nueva obsesión de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, es esa red social que ya tiene nombre, metaverso, que parece que va a estar en funcionamiento de aquí a 5 años. Metaverso va a ser una plataforma informática, un mundo paralelo que va a combinar la realidad física, la realidad aumentada y la realidad virtual. La combinación de estas 3 dimensiones
de realidad van a dar lugar a metaverso, un entorno virtual en el que las personas van a empezar a interaccionar a través de avatares. De nuevo, el cuerpo se queda relegado. Este es el futuro. Probablemente en futuras jornadas ya empecemos a hablar de metaverso como una realidad. Veo que me quedan nada, como 3 minutos y medio. He ido bien con los tiempos. Muy, Y antes de terminar, sí que me gustaría, porque creo que hay un aspecto que se nos escapa en todo esto de la educación y que tiene que ver con la tecnología, y es el cuestionar la educación a través de las pantallas. Las pantallas no educan, es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Las pantallas causan fascinación, pero no educan y sobre todo no educan en la atención continuada. Y esto creo que es un problema en cualquier proceso de aprendizaje. A mí cada vez me cuesta más como persona que me pongo ahí delante de ellos y de ellas, me cuesta más llamar la atención de los adolescentes, de la chavalería. La utilización de pantallas desde edades muy tempranas, lo que está haciendo, claro, las pantallas nos ofrecen un mundo en el que los cambios de imágenes son constantes, los colores, los sonidos. Estamos creando generaciones de niños y de niñas que se aburren en espacios analógicos. Y esto se aburren en el aula. Y yo tengo que estar constantemente sacando conejos de la chistera para que me hagan caso. El caso es que les dices, bueno, os voy a poner un vídeo y has captado toda su atención. Eso sí, 3 minutos. A los 3 minutos ya han desconectado. La Sociedad Pediátrica Canadiense recomienda que entre los 0 y los 2 años no haya ningún tipo de uso de pantallas, ninguno, ni incluso las pantallas antiguas, como podía ser la televisión, y luego entre los 2 y los 5 limita a 1 hora diaria. También sabemos que los grandes gurús de la tecnología que viven en Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas. Nos estamos equivocando, las pantallas no educan, educamos las personas. Y creo que muchas veces nos cuestionamos la edad a la que le podemos dar a un menor un teléfono móvil, pero no nos cuestionamos la edad en la que pueden utilizar una tablet, ¿no? Es verdad que les das la tablet y te dejan de dar la chapa durante un rato, pero estamos consiguiendo eso. Creo que tenemos que empezar a cuestionar más ese uso de pantallas. La tecnología digital tiene muchas oportunidades, pero creo que el crear personas que no tienen una atención sostenida me parece que es un peligro y pone en peligro todo proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que hacer mindfulness, tenemos que centrarnos más, tenemos que apagar más de vez en cuando nuestros dispositivos, conectar más el modo avión. Yo, que soy una persona que reivindico mucho la tecnología, creo que la oportunidad de estar conectados, conectadas es maravillosa, pero la oportunidad de desconectarse también. Y esa necesidad que se nos ha creado de tener que estar las 24 horas conectados, creo que tenemos que reflexionar sobre si realmente merece la pena esta hiperconectividad. Y pues en mi cronómetro marca justo ahora eh, 30 30 minutos, minutos. así que ahora sí que os voy a dejar ya con María y me vais a permitir una pequeña broma, porque es que antes me ha parecido que quedaba echado en falta cuando ha hablado Marcos, cuando hemos visto el vídeo de Figenio y cuando ha hablado Guillermo, echado en falta un pequeño aplauso que dé un poquito de calor a los finales. Así que yo me vengo con los aplausos enlatados y os lo voy a poner ahora mismo. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que, bueno, creo que nos ha encantado a todo el mundo. Genial. Espero que todo el mundo, también las participantes que estéis al otro lado, animaros a de verdad escribir en el chat. Creo que ha sido una charla muy interesante, con muchas cosas para abordar. Así que mientras estén hablando el resto de ponentes, el chat sigue estando abierto. María, cuando quieras, tu turno y muchas gracias ante todo.
Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, vale, perfecto. Que a veces cuando estás aquí sola no oyes a nadie y parece que estás tú sola aquí con tu movida, pero que no hay nadie al otro lado. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme a participar a la EPS y nada, que estoy encantada de estar aquí con estas personas y además que me sirvió mucho pues como ser la segunda porque ya de alguna manera tengo contextualizado un poco todo este contexto de los locos años 20, ¿no? Voy a compartir pantalla también. A ver si me deja. Dice que no estoy, que no me habilitó la. Necesito que me habilitéis. A ver. Ahora Ah, deberías de poder. ¿Ahora puedes? sí, voy a hacer bien lo de compartir el sonido y yo creo que ya tendréis que estar viendo mi pantalla, ¿no? La estamos viendo, perfecto. Vale. Bueno, pues a mí también me impusieron así un poco el nombre, ¿no? Como pornografía y educación sexual, ¿no? Bueno, pues llevo varios años investigando sobre el tema de la pornografía y entonces, bueno, pues este tema como que me tocaba a mí un poco, ¿no? Ya contextualizó muy bien Raúl un poco toda esta situación de los nuevos años locos 20, ¿no? Si algo caracteriza esta época también, bueno, pues va a ser Internet, ¿no? Internet y los consumos que vamos a hacer a través de Internet. Y bueno, antes de empezar a hablar un poco de qué pasa con el porno, me gustaría pues esto, contextualizar también un poco los datos de consumo que está habiendo ahora mismo entre la población joven. Además es como muy curioso, ¿no? Porque yo trabajo muchas veces con profesorado, familias, personal sanitario, ¿no? Y siempre que hablo de este tema hay esta cosa de los de otras personas sí ven porno, ¿no? Los hijos, les hijes de otros sí, pero los míos no, ¿no? Entonces, bueno, también para que tengamos un poco en cuenta cuáles están siendo los consumos de pornografía reales, ¿no? Internet ha cambiado por completo, bueno, pues los consumos pornográficos, ¿no? Y podemos acceder desde cualquier dispositivo móvil, que ya como bien decía Raúl, lo llevamos todos en el bolsillo, ¿no? No nos hace falta tener un ordenador delante, sino que ya en el bolsillo llevamos el móvil, podemos acceder pues a un porno variado, disponible 24 horas, gratuito, que esto también va a ser una cuestión a tener en cuenta para las personas jóvenes, ¿no? Y también que lo consumimos en un espacio íntimo, ¿no? No hay ninguna exposición a la hora de consumir este tipo de pornografía. La media de edad en el inicio de consumo, según los últimos estudios, está en torno a los 12 años, ¿vale? Concretamente 12 años para los chicos y 12 y medio para ellas. Y el visionado es frecuente, ¿vale? El 68,2% de los adolescentes están consumiendo pornografía, según el último estudio de Save the Children, que es del año 2020. De 2021 todavía no tenemos ningún estudio, pero creo que irá un poco por aquí o incluso superará los datos, ¿no? El 81,6% de los chicos y, bueno, pues el 40,4% de las chicas consumen pornografía y además lo hacen prácticamente, las búsquedas son a diario, ¿no? Para ellos y de manera semanal y mensual para ellas, ¿no? Es decir, este consumo de pornografía es totalmente cotidiano y habitual. Datos, ¿no? Que pueden llegar a ser preocupantes de todos estos consumos. Bueno, pues el 48% de estas personas que consumen pornografía lo validan como una fuente de aprendizaje, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener la mirada atenta. Y también otro dato que me parece bastante preocupante es que el 30% considera que es su única fuente de información sexual. Yo cuando cuento esto, pues la gente me suele decir, oye, pero sí, no paramos de pasar por no paramos de pasar por los institutos, ¿no? En todos los coles tienen algún tipo de formación. Bueno, yo creo que aquí tendremos que preguntarnos también qué estamos haciendo mal
porque cuando vamos los contenidos que estamos dando no son significativos, ¿no? Si estas personas no se acuerdan que tú pasaste por ahí, pues es que no le diste ninguna herramienta, ¿no?, muy significativa, pues, para las vivencias de esa persona, ¿no? Y esto me pasa mucho también cuando trabajo con adolescentes y les digo que vengo a hacer un taller de educación sexual, pues lo primero que digo, oye, ¿y qué creéis que vamos a hacer aquí? Ah, pues poner condones en un plátano, ¿no? Y hablar de gonorrea, ¿no? O sea, para personas con 16 años, bueno, pues que entren al aula a hablarte, pues, de enfermedades de ITS y de, pues no es tampoco, bueno, no está siendo significativo esta información que estamos dando para estas personas, ¿no? Vale, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, pues que hoy en día pues estamos frente a una generación pornonativa, ¿no? Hablamos de nativos digitales, Raúl lo contextualizó muy bien, ¿no? Es decir, personas que han nacido con acceso a Internet, pues hoy en día hablamos de una generación pornonativa para referirnos a esto, ¿no? Personas que han nacido con acceso a Internet y que estamos observando a través de diferentes estudios que sus gustos, sus preferencias eróticas, sus deseos tienen más que ver con lo que observan en el porno que con las propias experiencias vividas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta generación pornonativa? ¿Qué herramientas vamos a ir dándoles? Es un poco en lo que quiero profundizar hoy. Cuando les preguntamos a estas personas jóvenes, a estas personas adolescentes, los motivos por los que consumen porno, ¿no? Y hoy en día es muy difícil que el tema del porno no salga en el aula, porque en el momento en el que empiezas a hablar un poco de sexualidad y preguntas, oye, ¿y toda esta información de dónde la sacáis? Pues el tema de la pornografía sale así, de primeras, ¿no? Incluso cuando haces una lluvia de ideas, bucaque te puede aparecer perfectamente al lado de cualquier otro término de amor o de cualquier otro término, ¿no? Cuando hablamos con las personas jóvenes y les preguntamos sobre por qué consumen porno, bueno, pues el primer motivo que suelen dar suele ser para masturbarse, cosa que entendemos perfectamente teniendo en cuenta la lógica masturbatoria de la pornografía, ¿no? Pero el segundo motivo o razón por la que ven porno es la curiosidad. Cuando preguntamos curiosidad es frente al tabú del sexo, nadie me habla de sexo, no puedo hablar con la familia de sexo, en el cole, bueno, pues con la de biología, algo, pero bueno, tenemos curiosidad, no tenemos otras herramientas y accedemos a esto porque simplemente es sencillo y hoy en día casi consumir porno es casi inevitable, ¿no? Ya aparece en forma de banners cuando estamos consumiendo otro tipo de contenidos en la red, ¿no? Y el tercer motivo que me dan es para aprender, ¿no? Cuando yo les pregunto qué pretenden aprender ahí en el porno, ¿no? Las respuestas que me suelen dar es, bueno, de anatomías, que podemos pensar las anatomías pornográficas, ¿no? Como son. Me dicen también que para aprender de prácticas, podemos pensar también que prácticas aparecen registradas una y otra vez en el porno, ¿no? Y otra de las cuestiones que me cuentan es para satisfacer mejor a sus parejas, ¿no? Que también vamos a analizar, ¿no? Las relaciones de poder que presenta esta pornografía hegemónica, que todo el rato estoy hablando de esta pornografía hegemónica, ¿no? La que podemos consumir de manera gratuita a través de Internet en estas grandes plataformas pornográficas, ¿no? Bueno, pues al final este tipo de porno, ¿no? Lo que está haciendo, y bueno, ya lo fueron contextualizando antes que yo, ¿no? Es ofreciendo una visión distorsionada, ¿no? y muy reduccionista de la sexualidad humana. ¿Qué nos está contando el porno, ¿no? Y voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, seguramente podríamos profundizar en esto un montón, ir analizando qué pasa con el porno, pero en media hora pues voy a decir un poco como pinceladas muy rápidas, ¿no? Bueno, un modelo sexual genital, ¿no? Si algo caracteriza a la pornografía son estos primeros planos, ¿no? Que nos acercan totalmente a los genitales, ¿no? Fijaros, yo cuando empecé a investigar sobre pornografía me resultaba como muy curioso el propio argot que utilizan los pornógrafos para referirse a sus creaciones, ¿no? Y este plano que solemos ver en la pornografía donde el zoom va directamente a los genitales lo llaman medical shot, ¿no? Es decir, están contándonos ya que nos van a ofrecer casi el plano de una uróloga o de una ginecóloga, ¿no? De un urólogo o un ginecólogo es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Además, aunque haya un montón de prácticas, hay una gran variedad de prácticas dentro del porno, sí que es verdad que la mayoría de los nudos de la representación se centran en el coito, ¿no? O el coito aparece casi siempre como protagonista
gran parte de las producciones pornográficas, ¿no? Y además es un modelo sexual finalista, ¿no? Centrado en el orgasmo, en conseguir el orgasmo, o podemos pensar también cómo acaban la mayoría de las filmaciones pornográficas, ¿no? Que sería, bueno, pues a través de esta eyaculación, de la eyaculación y principalmente de la eyaculación masculina, ¿no? Aunque cada vez más la eyaculación femenina esté presente en la pornografía, que también podríamos hablar de esto, pero creo que no nos va a dar tiempo a todo, ¿no? ¿Qué pasa también con el porno? Bueno, pues está normalizando prácticas de riesgo, ¿no? Aunque vemos este sistema coitocéntrico totalmente, prácticamente es muy difícil encontrar pornografía donde veamos un uso de preservativos, ¿no? Y además cada vez nos estamos encontrando más, y esto sí que cuando trabajo con personal de enfermería o personal médico me lo cuentan, ¿no? Que esta realidad está ya aquí, y es riesgos derivados de la no apreciación del porno como ficción, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, toc toc el pizzero, toc toc el butanero, una doble penetración, ¿no? Esto no se puede realizar así, los cuerpos tienen que prepararse, es decir, estamos entendiendo que estas prácticas son tal y como las vemos representadas ahí en la pornografía, ¿no? Y además luego también tenemos una pornografía, esta pornografía hegemónica de la que estamos hablando, bueno, pues cargada de roles de género estereotipados, ¿no? Gran parte de las producciones, bueno, pues vienen a presentar una masculinidad hegemónica, ¿no? Frente a una feminidad complaciente, ¿no? ¿Por qué se caracteriza esta masculinidad hegemónica que presenta esta pornografía? Bueno, pues los hombres son representados siempre como sujetos activos, dominantes, ¿no? Deseantes, son las personas con las que se supone que se tiene que identificar la audiencia, ¿no? Y lo vemos muy bien en las narrativas, ahora no me puedo detener mucho en esto, ¿no? ¿Qué se valora de esta masculinidad hegemónica? Bueno, pues su fuerza, su potencia, ¿no? Y una forma de practicar sexo a menudo violenta, ¿no? ¿Y qué se valora en estos cuerpos? Antes Raúl hablaba de los cuerpos, ¿no? ¿Qué se valora en estos cuerpos? Bueno, pues principalmente los penes, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se pone el énfasis en el tamaño, en la duración de la erección y, por supuesto, como hablábamos antes, en la eyaculación, ¿no? Que antes hablábamos de este argot pornográfico, fijaros, a la eyaculación masculina en el porno la llaman el money shot, ¿no? Es decir, el plano que da a la pasta, ¿no? Que ya nos están contando también un poco, bueno, pues por lo menos las intenciones de la industria, ¿no? Frente a esta feminidad, frente a esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y además también podríamos destacar cómo el comentar, ¿no? En el aula pasa mucho, el comentar que veo porno. Y cuando yo hago esta pregunta, la mayor parte de los chicos me dicen, ah, sí, yo muchísimo porno, ¿no? Y las chicas no lo cuentan tanto, ¿no? Como en esta propia construcción de la masculinidad, reconocer y alardear de que vemos pornografía, bueno, pues forma parte también de esta construcción de la masculinidad adolescente, ¿no? Frente a esta masculinidad, bueno, pues tenemos una feminidad que suele ser representada como complaciente, ¿no? Nos encontramos a sujetos pasivos, sumisos, ¿no? Suelen estar al servicio del deseo y de la mirada masculina cada vez más, ¿no? Yo antes, como analicé mucha pornografía, te dabas cuenta que en los años 90 te aparecían así como unas jabatas, ¿no? Como con mucho poder y demás, y cada vez vemos una feminidad más infantilizada, ¿no? Mucho más sumisa, ¿no? Ha habido un cambio también, ¿no? En estos años locos 20 en la forma de la representación de la feminidad dentro del porno. Se ejerce sobre ellas, bueno, dominación simbólica toda, ¿no? Y cada vez más violencia física, que es algo que también está caracterizando más a esta nueva pornografía, ¿no? El placer está siempre supeditado al de los hombres, ¿no? Se utiliza un lenguaje completamente machista, solo hace falta meternos en cualquier vídeo pornográfico, bueno, para ver el lenguaje con el que se refieren a las actrices, ¿no? Vemos humillaciones, abusos, ¿no? Además, fijaros, ¿no? Estos cuerpos, ¿no? y estas identidades aparecen también como presentadas como un catálogo, ¿no? Cuando vamos a todas estas categorías pornográficas, que siempre que nos metemos en una página porno tenemos ahí una serie de categorías que nos van contando un poco qué es lo que podemos consumir dentro de esta página, ¿no? Fijaros, ¿no? Vemos aquí también una gran diversidad de cuerpos,
pero una diversidad que está al servicio de quién o va dirigida a la mirada de quién, ¿no? Fijaros todas las categorías que encontramos aquí. Por ejemplo, árabes, negras, asiáticas, latinas, peludas, ¿no? La de peludas es muy curiosa porque no penséis que tampoco hay gente con mucho pelo en el sobaco o en las piernas, ¿no? Que dices, bueno, pues no, simplemente es que hay un poco de pelo en el pubis, ¿no? O sea, también nos está contando cosas de cómo se deben construir los cuerpos, ¿no? Identidades, ¿no? Que tiene que ver con la raza, con la etnia, con la edad, ¿no? Todo esto, a veces dicen, no, es que el porno siempre presenta los mismos cuerpos, ¿no? Yo creo que, bueno, que en el porno hay una gran diversidad de cuerpos, lo que pasa que esta diversidad pues no está reflejada de una forma positiva, ¿no? No se está poniendo en valor esta diversidad, sino que la diversidad está ahí un poco, bueno, pues para complacer, ¿no? Es un poco fetichizada para el otro, ¿no? No está ahí abanderando la diversidad, diciendo aquí estoy yo en mi diversidad, sino que está un poco representada para la mirada del otro, ¿no? Aparece esta diversidad siempre como sujetos que otorgan placer, pero sin derecho al mismo, ¿no? Es decir, que tenemos que tener claro que el porno que tenemos hoy en día, bueno, pues es machista, pero también es etnocentrista, ¿no? O sea, es decir, aparecen un montón de categorías que tienen que ver con la etnia, con la raza, pero, por ejemplo, la categoría de blanco o blanca nunca aparece, ¿no? Es homófoba en el tratamiento, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, como son representadas hacia la mirada masculina, por supuesto es transfoba, capacitista, ¿no? Vamos, o sea, una joya que tenemos ahí, un porno, bueno, al que vamos a tener que ir dándole respuestas, ¿no? Desde la educación sexual, por supuesto. Y además, no sé cómo voy de tiempo, me siento ahí como que voy súper rápido. Bien, dale. Vale. Tienes tiempo todavía, María, tranquila. Vale, tú me pones así caras como de enfado, yo te miro es, y ya si veo qué tal corto. Vale. En torno al tema relacional, ¿no? El porno presenta relaciones totalmente descontextualizadas, ¿no? Se simplifican los procesos de seducción y comunicativos, ¿no? Antes lo hablábamos, toc toc el pizzero, toc toc el butanero, doble penetración, ¿no? Este tipo de imaginario. ¿Qué pasa en el porno? Pues que los sujetos que vemos ahí representados aparecen representados como máquinas sexuales en excitación permanente, ¿no? Y hay una disponibilidad absoluta. En el porno a todo el mundo le apetece en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Y esto es algo que las personas jóvenes pueden llegar a asumir como parte de la realidad humana, ¿no? Puede ser así la sexualidad, ¿no? Cuando realmente sabemos que los tiros no van por ahí, ¿no? También se reducen al mínimo las emociones, ¿no? Y el sexo aparece asociado siempre a la inmediatez, al fácil acceso, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar esto también con las personas jóvenes, ¿no? Y, por supuesto, el tema del consentimiento, que ya salió antes, ¿no? En el porno es totalmente problemático. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente, ¿no? Porque como tenemos máquinas sexuales en excitación permanente, pues se invisibilizan completamente, ¿no? Los diferentes pactos y consensos que deben ser gestionados durante toda relación sexual, ¿no? Y además, cuando alguno de los sujetos que aparecen ahí representados muestra una negativa, ¿no? No me apetece, no quiero hacer esto, ¿no? Vemos cómo es convencido este sujeto y además acaba gozando de la actividad sexual, ¿no? Algo que puede mandar mensajes que pueden ser de alguna manera contradictorios, ¿no? Porque al final el mensaje que está mandando es que la insistencia puede hacer que un no pues se acabe convirtiendo en un sí, ¿no? Porque yo lo que estoy viendo es que esa persona dijo no, pero ostras, al final se lo acabó pasando súper bien, ¿no? Además, bueno, con el tema del consentimiento tenemos también filmaciones ya que hacen alusión a que no ha habido un consentimiento previo, ¿no? Tenemos categorías como el de borrachas, dormidas, drogadas, ¿no? Todas estas categorías y hacen referencia a que no ha podido haber un consentimiento. Y también es muy problemático cómo estas categorías aparecen aisladas de la categoría violación. Es decir, violación es una cosa donde normalmente cuando acudimos a este tipo de contenidos lo que nos encontramos es mucha violencia y muchas veces cosas que no tienen casi que ver con el sexo, ¿no? Sino como con la humillación y la misoginia, ¿no? Como
como práctica, pero no aparecen vinculadas. Violación es esto tan terrible, ¿no? Y borrachas, dormidas, drogadas, esto es otra cosa, ¿no? Que aparece entre las categorías mezclado con anal o con felación, ¿no? Es una práctica más, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones son problemáticas y creo que van a ser cuestiones que tenemos que abordar también en el aula con las personas jóvenes. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿No? Bueno, pues en este foro creo que la respuesta no podría ser otra, ¿no? Que bueno, la alternativa a todo esto solo puede ser la educación sexual, ¿no? Estamos viendo ahora mismo también un devenir de posturas, ya no solo de posturas más reaccionarias, como pueden ser partidos como Vox, ¿no? Pero estamos viendo también una reacción de parte del movimiento feminista, ¿no? Que antes hablaban del feminismo como un ente cerrado y como una cosa sola, ¿no? Yo creo que hay que hablar de feminismos, pero un sector del feminismo muy en contra también de la pornografía, ¿no? Que hace poco leí como en prensa, ¿no? Un grupo feminista pide a Alberto Garzón que censure las páginas pornográficas. Me imaginaba yo a Alberto Garzón con su botón de censurar, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos censurar? ¿Cómo podemos ponerle puertas al campo, ¿no? Si el porno en internet está en todas partes, ¿no? Creo que lo que tendríamos que hacer aquí es facilitar herramientas para que las personas jóvenes puedan consumir porno siendo conscientes de lo que están consumiendo, ¿no? Os voy a poner un vídeo, bueno, que es de un anuncio que se hizo hace poco en Nueva Zelanda y que habla un poco de esto y bueno, me parece un vídeo curioso y me parece que tiene una perspectiva interesante. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You're right. Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep It Real online. Get help and advice at keepitrealonline.gov. Bueno, me gusta mucho esto de vamos a hablar de las diferencias entre lo que pasa en la vida real y lo que pasa en el porno sin juzgar, ¿no? O sea, que esta coletilla me parece como bastante interesante, ¿no? Vamos a tener que explicarle a las personas jóvenes que el porno es ficción, ¿no? Que pone en escena situaciones que no son reales. Vamos a tener que adelantarnos, es decir, la educación sexual va a tener que adelantarse a estos consumos. No es explicar una vez que hayamos visto, ¿no? Vamos a tener que adelantarnos a esto, sabemos que están expuestos a pornografía, que la van a consumir, entonces la educación sexual va a tener que contemplar esto, ¿no? Y vamos a tener que explicar sobre todo, y porque lo hacemos con otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, cuando vamos a ver cualquier tipo de ficción y ya desde la infancia, ¿no? Cuando vamos a ver Superman, explicamos perfectamente cuando llegamos a casa que si se enganchan el mandilón al cuello, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y nos podemos tirar por la ventana pues porque nos vamos a dar un tortazo, ¿no? Pues con esto va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Vamos a tener que explicar esto, sobre todo porque el porno no está hecho para educar, ¿no? A mí me parece también un poco preocupante esta deriva ahora mismo donde no asumimos ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera nosotras mismas como profesionales, ¿no? No asumimos responsabilidades, echamos todas las culpas al porno cuando el porno es una industria del entretenimiento, no estamos obligando a otras industrias del entretenimiento a educar, ¿no? De ninguna forma o no les ponemos ese peso, ¿no? Y tenemos que explicar que el porno está hecho para producir fantasías, para producir excitación. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta y explicar muy bien qué son las fantasías.
¿no? Que es algo que yo creo que tampoco le dedicamos mucho tiempo dentro de la educación sexual, a esta parte de qué son las fantasías. Una cosa es lo que imaginamos y eso es un terreno de libertad, el terreno de las fantasías, y otra cosa es lo que hacemos. Y ahí sí que tenemos que tener un terreno de la ética, de los valores, ¿no? Pero creo que esta diferenciación tiene que estar, y tiene que estar ya en todos los programas de educación sexual, ¿no? Esta diferenciación clara. Vamos a tener que contar, ¿no? que lo que presenta el porno es una sexualidad hiperbólica, ¿no? que esos tamaños, que esos tiempos, que esas poses, ¿no? O relaciones de poder son exageradas y desproporcionadas. Yo me encuentro muchas veces con alumnado que viene y me dice que algún tipo de práctica concreta le causa dolor y demás, y realmente es que están ahí haciendo el pino puente y la voltereta lateral, ¿no? Porque lo vieron en la pornografía. Y vamos a tener que explicar que esto está hecho para que la cámara pueda filmar de una manera óptima esto que estamos viendo, no tanto pensado en el placer de las actrices o de los actores que salen ahí, ¿no? Y, por supuesto, explicar que no podemos usarlo como modelo, ¿no? Antes también hablaba Raúl, que me pareció muy interesante, de conectar a las personas jóvenes también con sus deseos, ¿no? Contarles que la sexualidad, bueno, pues no tiene nada que ver con ejercicios gimnásticos, que esto es una cosa más del porno, ¿no? Sino que tiene que ver más con el placer, con la comunicación, con los afectos, las emociones, todas estas cuestiones que ya fueron saliendo a lo largo de estas jornadas. Pensar, por supuesto, que la censura es contraproducente, ¿no? Que muchas veces cuando me vienen las familias, incluso a veces el profesorado, la primera pregunta que me hacen es ¿cómo puedo censurar o cómo puedo quitar estos contenidos? Creo que esto también es poco productivo. Creo que la censura no es una estrategia pedagógica, no es una buena estrategia pedagógica, ¿no? No podemos acercarnos a las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad desde los miedos, desde la culpabilidad, ¿no? Sino que lo vamos a tener que hacer de otras formas, ¿no? Y que, bueno, que sobre todo la censura no es una estrategia, sino, bueno, vamos a darles herramientas para interpretar esto de una forma crítica, ¿no? Y creo que ya sí que voy un poco más apurada de tiempo, pero como tampoco tenía mucho tiempo para contar todo, pues os traje aquí la guía que he publicado hace poco sobre se llama Construcción del imaginario sexual en personas jóvenes, la pornografía como escuela, la edita el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, está pensada para personas adultas que trabajemos con personas jóvenes. Os la podéis descargar de manera gratuita en la web del CMPA y la tenéis también ahí en mi Instagram, en el link in bio. Y bueno, está dividida en dos partes, ¿vale? Para que sepáis también con qué os vais a encontrar cuando os descarguéis la guía. Por un lado, cuenta un poco qué pasa con la pornografía hoy en día, mucho mejor que como lo acabo de contar ahora, que fui como muy rápido. Y por otro lado, que yo creo que esto sí que es lo interesante, ¿no? Tiene una serie de actividades pensadas para trabajar sobre el tema de la pornografía en el aula, donde podemos trabajar, bueno, pues todas estas cuestiones que han ido saliendo hoy a lo largo de esta charla de una manera tranquila y sobre todo eso, ¿no? Ofreciendo herramientas para repensar, ¿no? Qué es lo que estamos consumiendo ahí. Y por último, ya también que no infravaloremos a las personas jóvenes, que yo aprendo mucho de las personas jóvenes, ¿no? Que a veces pensamos que no van a ser críticos con esto o que se empapan de todo esto sin una mirada crítica, y realmente de ellos y ellas aprendemos muchísimo, y que eso, que no tengamos una mirada tan adultocentrista sobre estos temas. Y muchas gracias, y ahora ya le doy la palabra a Miguel. Muchísimas gracias, María. Yo creo que Raúl tendría que poner los aplausos otra vez, porque la verdad que ha sido muy, muy interesante tu ponencia. Como vamos justo de tiempo y queremos saber si hay luego también un poco diálogo por parte de los y las participantes, Miguel, cuando desees, todo para ti. Vale, ¿se me escucha bien? Sí. Perfectamente. Sí, no, es que hay veces que tengo voz de pitufos en el micrófono que tengo puesto. Bueno. Vale, bien, sí, bien.
Vale, gracias. 2 agradecimientos, uno a la AEPS, en concreto a Luco, por la invitación y por pensar que puedo aportaros algo sobre poliamor y no monogamia, sobre el título también, que era el fin de la monogamia obligatoria, que ahí sí nos da tiempo en esta media hora. La idea es que termine a las 8 en punto. Uy, que no te oigo. Hasta las 8:06. Ah, vale, bien, perfecto. Vale, ese es un agradecimiento. El otro, agradecimiento infinito a quienes tenéis la cámara puesta, porque si no es muy marciano estar hablando solo a letras, a pantallas en negro. O sea que a quienes la habéis puesto se agradece de estar viendo como caras de vuelta, que aparte yo prefiero como poner solo unas pocas imágenes, pero estar teniendo como la sensación de que digo, se reacciona y se está viendo algo de vuelta. Sobre lo que voy a contar, empecé hace 10 años a traducir libros de poliamor, seguramente todas las guías prácticas que os habéis encontrado. Si buscáis quién la ha traducido, la he traducido yo. Y era como para que hubiera materiales y recursos y un montón de cosas que sabía que estaban en inglés, pero no estaban en castellano. Y ahora me encuentro con la oportunidad de poder hacer algo parecido en sexología, para quien le pueda aportar algo. Yo lo que intento es como traer lo que hay de estos locos años 20, de estos nuevos locos años 20, y ver si lo que traigo pues os aporta algo. Eso después aplicado a la educación, hago un spoiler ya del final. Eso relacionado con educación sexual no es dar clases sobre poliamor. O sea, esa no es la idea. O sea, esa es la idea final. Sobre eso, sobre los años, locos años 20, además es literalmente años 20, están pasando cosas muy importantes ahora mismo. Y la cosa empieza con esto que podéis ver aquí. Es este puntito rojo, supongo que lo veis aquí. Este es Somerville, que es una ciudad que queda como un poco más arriba de Nueva York, que es una ciudad de Estados Unidos muy peculiar, en la que si entráis en su web, en la ciudad de Somerville, esta es la web. A mí lo que me gusta además es como entrar en directo. O sea, esto es como esta es la web, o sea, no es una captura, es la web de la ciudad de Somerville. En la ciudad de Somerville, lo que podéis descargar aquí más abajo, eso puedes tener la Domestic Partnership, que viene a ser como una relación de hecho, y puedes conseguir una copia de tu certificado y aquí la recomendación de cómo terminar ese registro de una relación de hecho. ¿Qué es lo que tiene de peculiar ese documento? Pues lo que tiene de peculiar es, uno, que la única condición que se tiene para construir una relación de hecho es que sea de apoyo mutuo, cuidado y compromiso con la intención de permanecer en esa relación. Eso es todo lo que hace falta. Y si bajamos, estos son los espacios que tenemos para poner a los miembros de la relación. Y no son 2, son un montón de ellos. Y eso es, o sea, actualmente, hoy, 5 de noviembre, pues eso, pues si se vive en Somerville, se puede entrar a registrar nuestra relación de hecho. Pero eso, que a mí lo que me gusta es el ponerlo en que eso está sucediendo hoy en Somerville. Puede parecer, yo qué sé, no sé, como un poco hippie, como un poco, ay, qué bien, qué moderno, qué hipster en Somerville, que puedan registrarse una relación de hecho con tantas personas, qué modernos que son. No es solo eso, sino que en medio de una pandemia lo que supone eso es que tienen cobertura médica todos los miembros de la unidad familiar.
en un sitio como Estados Unidos. Tener cobertura médica en una pandemia significa muy mucho, y el que puedas estar viviendo, conviviendo, o puedas estar en esa casa entendiendo que eres parte de la unidad familiar porque te has registrado en el ayuntamiento como miembro de esa unidad familiar, eso no es que suponga algo bonito para enmarcar en la pared, sino te supone una serie de derechos que además se han extendido, no sé con qué extensión en el tiempo, ya lo veremos, pero se han extendido al funcionariado de Somerville. Es decir, se está colocando ya hoy, o sea, no como un futuro, no como un proyecto, no como algo que va a cambiar, sino como hoy está a la misma altura que, o sea, puede ser exigido como un derecho para que no te discriminen igual que la población LGTBI. Es algo que tú puedes exigir al Estado, que tú tengas esa cobertura sanitaria para los miembros de tu unidad familiar. Que tiene, o sea, digamos, es como, bueno, vale, pues he puesto como el mapa, ¿no? Y es como, bueno, pues eso está pasando solo en ese sitio. ¿Esto es anecdótico? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Va a algún sitio que esto suceda allí? Dos cosas que uno al hecho de que eso esté sucediendo ahora en Somerville es Somerville está en el estado de Massachusetts, que tiene el estado de Massachusetts de particular, que es el primer estado de los Estados Unidos en reconocer el matrimonio igualitario o homosexual un año antes que en el Estado español. Por mucho que aquí nos parezca que hemos ido rápido, no hemos ido tan rápido como Massachusetts, que lo hizo un año antes. Quiero decir, no digo que como sucede allí va a suceder aquí, pero digamos, cosas que suceden allí tienen cierto eco. ¿Y cuál es la otra señal que yo uno, y escojo, desde luego, escojo las señales, pero ¿cuál es la otra señal que escojo de Massachusetts? De Massachusetts, de Boston en concreto, que está cerca de Somerville, es originario el concepto de matrimonio bostoniano, que es el matrimonio del siglo XIX, que se le ponía a dos mujeres que decidían convivir sin un hombre de por medio. Normalmente eran feministas o eran que trabajaban en proyectos de causas sociales o causas culturales, pero que tenían ¿no? que querían llevar adelante un proyecto o una carrera y en las que convivían las dos como un matrimonio. Y de nuevo, igual que sucede con esto que comento de las relaciones de hecho de Somerville, aparecía, ¿no? Como la sospecha esta de, bueno, pero ¿son lesbianas? ¿No son lesbianas? ¿Son pareja? ¿Hay relaciones sexuales de por medio? Es, digamos eso, que está ese paradigma del que afortunadamente Amezúa nos ha ido sacando, y eso, en la calle, si está la clave de si hay relaciones sexuales, entonces es que sí es un matrimonio y si no, no. Eso, no olvidemos lo que estaba diciendo antes de las uniones de hecho en Somerville, igual que lo del matrimonio bostoniano, ¿qué tiene en común? Es la primera vez, yo creo que es la primera vez en la historia, pero bueno, si no lo digo así en minúsculas, pero yo creo que es la primera vez en la historia en la que se considera que eres miembro de una unidad familiar sin que importe con quién te estás acostando y sin que importe la relación de parentesco, sino que es de una vez si es parentesco elegido. Es algo que no es nuevo, esto entró después, eso porque pues en la población LGTBI como un recurso que ha sido necesario un montón de veces por expulsión de la familia de origen o por tener que romper la relación con la familia de origen y entonces tener que estarse construyendo otras familias de elección. Pero esto supone como llevarlo como a un nuevo nivel, como el que se extienda como
a mucha más población. Y vamos, vale. Digamos, la cuestión es, ¿esto será en Estados Unidos? ¿Esto nos salpica de alguna manera o no? ¿En qué nos salpica? No voy a tener tiempo, pero os recomiendo, si tenéis buscadores de publicaciones académicas, si veis las publicaciones académicas sobre poliamor desde el 2016 hasta ahora, han saltado por la ventana. O sea, se han multiplicado muchísimo las publicaciones que había hasta ahora y eso, hay como estudios continuamente y publicaciones continuamente y enfocadas en psicología, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, y en sociología las que vienen de Europa. Pero quiero decir, hay una cantidad de publicaciones enorme. ¿En qué otra cosa nos puede salpicar? En que la APA, vale, ya. La APA, que es la asociación... Es la asociación... Aquí está, vale. Es la Asociación de Psicología de Estados Unidos. De ahí vienen, o sea, un montón digamos, nuestros colegios de psicología están como muy en contacto con la APA y la tienen como referente en una buena cantidad de cosas. De enero de 2021 se ha convertido el grupo de trabajo que tenía la APA destinado a no monogamias al Consensual Non-Monogamy, y ahí os recomiendo a quienes os dediquéis a educación o investigación o algo así relacionado con estos temas que os centréis o adoptéis ese término de no monogamia consensuada. En enero de 2021 se transforma el grupo de trabajo que tenían centrado en no monogamias, se transforma en un comité permanente. O sea, se ha convertido en que se le da entidad dentro de la División 44, que es la que se dedica a cuestiones de LGTBI. Ahí es donde ha aparecido un comité permanente como centrado en no monogamias. Es decir, no es una cuestión de un pueblito, no es una cuestión de un colectivo, no es una cuestión de un grupo pequeño, sino que se va haciendo grande y grande y hoy mismo, o sea, quiero decir, este cambio se da en enero de 2021, el cambio de Somerville se da en el 2020. Además, eso se va popularizando. Esto es más espectacular si lo buscáis en el móvil, en Google Trends. Si veis la curva de cómo se ha ido buscando poliamor en Google, veis también que es algo que desde 2013 más o menos hasta ahora va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, que también esto, para quienes tienen la sensación de, pues esto es una moda, pues empieza a ser una moda que lleva una década. Una década a este volumen. O sea, lleva más antecedentes, pero a este volumen lleva una década y va creciendo todo el rato y se va institucionalizando y se va colocando en muchos más sitios. Pero, como decía antes, eso se va extendiendo también, y esto tiene que ver con el título también, como decían María y Raúl, el título que tenía mi charla. Pues el mío tenía el fin de la monogamia obligatoria. En mi charla, ahí apelaría a eso, a que sí hay un fin de la monogamia obligatoria. Ahora entro en ese concepto. Pero eso, esa extensión o esa salida de la monogamia obligatoria es de una forma desigual. Yo tengo datos solo de Madrid, de un estudio de Concepción Castrillo,
de 2016, pero tiene que ver, y esto podemos hacer una extensión de estas centralistas típicas, de como pasa así en Madrid, se puede ver en otros sitios, pero sí es fácil de entender que es extensible, ¿no? O sea, que se puede aplicar, que es la innovación y la creatividad en la construcción del proyecto de pareja. Es una tendencia en mayor medida plausible desde posiciones de cierto capital cultural y politización. Es decir, ambas tendencias corresponden más a los usos amorosos de sectores de las clases medias que a patrones universales. Es decir, tiene un sesgo de clase y tiene un sesgo de grupos de politización de los jóvenes, de esa juventud. Depende de qué grupos de jóvenes estemos hablando, les parecerá como que la monogamia está al final de su recorrido, y si habláis con otros colectivos, con otras clases o en otros grupos, pues veréis que es algo que ni está presente ni se piensa, sino que, bueno, esto ya lo sabéis mejor que yo, pues los procesos de identidad hay veces eso que van más asociados a toda su comunidad en la que pertenecen, y las fases en que van construyendo su relación de pareja y demás va asociado más a su comunidad y a otras ideas y no alternativas de la monogamia. Pero el por qué es importante, o porque yo sí también me parece que es importantísimo el traeros como ese fin de la monogamia obligatoria, o sea, ¿qué quiere decir monogamia obligatoria? Monogamia obligatoria es una idea que viene un poco de la mano del concepto de Adrienne Rich de heterosexualidad obligatoria, y es el de, según Heinrich y Stravinsky de 2016, Mint definió la monogamia obligatoria como un sistema estructural o estructurante de poder en el que las representaciones culturales idealizan e imponen la monogamia, haciendo que la monogamia parezca natural e inevitable. Para Mint, la monogamia solo se vuelve problemática cuando su ideología se vuelve hegemónica, cuando no hay ninguna vía posible real para ser otra cosa que monógama. Y esto va asociado, para quienes quieran googlear e ir buscando más información sobre este tema, aparte de la monogamia obligatoria, hay el de mononormatividad, que lo acuñan Piper y Bauer en el 2005, que es el concepto analítico de, os leo también la cita, el concepto analítico de mononormatividad fue acuñado por Marianne Piper y yo mismo, por Robin Bauer, para describir los mecanismos que privilegian las relaciones monógamas tanto en el ambiente social como en los discursos científicos. La mononormatividad tiende a universalizar y naturalizar la relación diádica y exclusiva de la pareja amorosa, habitualmente heterosexual. Desde la perspectiva de la mononormatividad, cada encuentro o relación que no representa, y esto es importante después para educación, cada encuentro o relación que no representa ese patrón recibe el estatus de otredad, de desviación, de patología, es un signo de incivilización, inferioridad racial, inferioridad moral que necesita de una explicación o que es ignorado, escondido, evitado y marginalizado. A veces la monogamia es presentada como natural y otras veces como un hecho cultural o moral. Y esto es de Robin Bauer del 2019, que también es como de antes de ayer. ¿Por qué es tan importante salirnos de la mononormatividad? Porque estamos educando. Bueno, yo doy formación a quienes educan, yo no doy educación sexual a menores, pero sí doy formación. ¿Y por qué es tan importante salirnos de la mononormatividad? Porque seguimos explicando las relaciones desde esa mononormatividad, y que todo lo que se sale del modelo de pareja o de ese modelo matrimonial tiene cierto tinte como de relación fallida, como de relación que es mejorable, puede cambiar, puede recibir como cierto... en el día a día, por ejemplo, cuando hay criaturas y hay, por ejemplo, un divorcio, después seguimos educando en que se perciban esas unidades familiares como que
si aparece una nueva persona, esa persona viene a reemplazar a la anterior que estaba en esa pareja. Si seguimos educando en esa idea de parejas, de esa mononormatividad, no, esto sí funciona como debe de funcionar, será pues que tú estás con tu madre y entonces aparece alguien que es tu padre o que reemplaza a tu padre, en vez de entender todo como una red, que es lo que decía antes que ha sido necesario en colectivos mucho más infrarrepresentados, mucho más minoritarios, que se han visto con la obligación de construir otras relaciones familiares, como, o sea, en caso de lesbianas, por ejemplo, de que sus exes acaben siendo madrinas de sus hijas o estén en el entorno de la familia y siguen siendo como parte de la unidad familiar. Eso ya estaba ahí, y el entender la no monogamia consensuada ayuda como a que eso precisamente no se vean como otredades, no se vean como relaciones que tiene otra gente o como que se tienen en determinados casos, sino entender las construcciones familiares que existen hoy día, inevitables después de la aparición del divorcio, que ya lleva un ratito ahí, pues después de eso se van a construir unidades familiares muy complejas. Y la cuestión es entender y educar en unas unidades familiares que son más complejas y entender que tenemos que aprender a entender cómo funcionan esas unidades familiares más complejas y que van más allá del modelo matrimonial, lo explicitemos o no. Hay muchas veces eso, que es que se cree, o sea, por ejemplo, la otredad que se ha creado es la de el poliamor, por ejemplo, y entonces es como decir, bueno, vale, entonces si no estoy educando a estas criaturas en el matrimonio y las educo, vale, ya queda un poco anticuado, vale, bien, ya el divorcio ya se lo he explicado también, pero el divorcio eso se entiende como se ha caído alguien de la foto, no como de se amplía la red. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Y entonces es lo que decía al principio de la alternativa no es hablar de poliamor. Y entonces ahora vamos a la cuestión de por qué no hablar de poliamor. Y aquí esto, vamos, tenía unas ganas de llegar a esta foto. ¿Por qué no hablar de poliamor? Pues por esto. No sé si conocéis el famoso unicornio Lancelot. Esta foto es de los años 80, entre el 84 y el 86, cuando, bueno, eso incluso salía en prensa, eso con una conferencia de prensa del unicornio. ¿Quién es Lancelot? Lancelot entre el 84 y el 86 era, y vamos a resumir todo esto en 6 minutos, era el unicornio, era la atracción mayor del circo Ringling. Circo Ringling, Estados Unidos, el circo más potente que había, y tenían un unicornio. Y hay carteles, si buscáis Ringling unicornio y póster, os encontráis que se ven, yo me he comprado uno, se venden pósters donde sale el unicornio anunciando el circo. ¿De dónde salieron los unicornios del circo Ringling? Se los vendía Oberon Selle. ¿Quién es Oberon Selle? Entre otras cosas, el creador en los años 60 de la Iglesia de todos los mundos, a partir de Heinlein, de un forastero en tierra extraña, un libro que habla sobre las relaciones sexuales como no son propiedad, como entender cómo el mundo se podía construir de otra manera y no me puedo derivar ahí mucho, pero acaban creando la Iglesia de todos los mundos y una de sus parejas era Morning Glory Selle Ravenheart. ¿Quién es esta mujer, Morning Glory? La inventora del término poliamor. O sea, el poliamor viene de ahí, entre otros sitios. O sea, quiero decir, se podía haber popularizado otro término, se podía haber popularizado el amor libre
desde la herencia, pero es el enfoque político, pero desde la herencia de finales del siglo XVIII, el protonarquismo y demás, el trabajo de Christian Claes sobre la autonomía erótica y las propuestas desde el feminismo, y hay toda una corriente que ha ido siguiendo hasta la anarquía relacional. Se puede ir siguiendo más o menos un ADN de todo ese recorrido, y eso no es lo que ha llegado a la calle, y lo que sí ha llegado a la calle es poliamor. Y por eso, quienes educáis y quienes estáis en sexología y demás, ahí mi aviso o mi granito de arena que puedo poner es: no busquéis cuestiones sobre poliamor y buscad cuestiones, o sea, buscad información o recursos o lo que sea sobre no monogamia consensuada, sobre y con esto os traigo, os llevo como a dónde está la cuestión de la no monogamia consensuada en el 2020-2021. Pues ahora no me acuerdo el nombre de la autora, pero hay quienes proponen utilizar ya el término de no monogamias, así, sí, como una sola palabra, como todo lo que no es monogamia. Y con eso se refieren a toda forma de relación, un poco parecido a lo de Somerville, es todo tipo de relación que va más allá de dos personas. Y entonces eso provoca la sensación de, esto es como muy vago, o sea, esto es como poco concreto a qué nos estamos refiriendo con más de dos o otras formas de relación o una persona con varias relaciones que tampoco ninguna es la principal. Hay como un montón de configuraciones posibles. Y esa es la cuestión en la que esa es la cuestión en la que pongo el foco, que ha pasado, o sea, parece muy tentador, o sea, cada vez que se habla de poliamor es muy común que se empiece a preguntar. Si yo hablara de poliamor, lo más común es que después empezaréis a preguntar de, bueno, y entonces no sé qué es poliamor o no, y no sé cuánto es poliamor o no, y la poligamia es poliamor o no, y se empieza como a funcionar en torno a ese concepto que parece como tan fácil de manejar como poliamor, y encima muy fácil de vender, tiene un nombre muy mono, muy fácil de entender, de en vez de un corazón, muchos corazones, ya está. Pero no monogamia consensuada es un término incómodo, es un término como que no define nada, y esa es la situación en 2021. Es el trabajo académico que se está haciendo, es precisamente sobre otras formas de relacionarse. Ana Cristina Santos hacía trabajos en el proyecto Intimate, eso como partnership. Ahí entraría, hay artículos muy recientes de hace un par de días o una semana de coparentalidad, y empiezan a poner esa etiqueta como a personas que tienen criaturas con sus amistades, pero todo lo que tienen es esa relación de amistad, pero sí es una persona presente en el proceso de crianza, pero no como progenitora o progenitor, pero sí es parte de ese proyecto. O sea, digamos, la realidad compleja ya la tenemos, no es una cuestión que esto va a venir en el futuro. Y igual viene bien actualizar las gafas con las que miramos esas construcciones más complejas, y mi grano de arena es no hacerlo con las gafas de poliamor, porque provoca una distorsión enorme estar viéndolo desde un modelo utópico. O sea, eso hereda una tradición, y me queda un minuto, pero eso hereda una tradición muy larga de socialismo utópico, de la comunidad de Oneida, de Charles Fourier, de comunidades. El Charles Fourier tiene un libro que es El Nuevo Mundo Amoroso, pero todo viene como desde esa visión utópica de la realidad. Y eso nos acaba colocando, de esto lo sabemos perfectamente de Amezúa, nos acaba colocando un modelo como lejano al que hay que llegar, como un modelo normativo, como un modelo combativo al que hay que llegar, y que no nos hace ningún bien, porque además es que no nos ayuda ese modelo tan lejano a entender lo que ya tenemos en el día a día delante. Y pues ahí lo podríamos dejar.
Oye, perfecto. La verdad es que un placer escucharos a los tres. Y otra vez vuelvo a decir lo mismo, Raúl, tendrías que poner los aplausos de estos, aunque sean enlatados, porque la verdad es que lo merece. Me aplaudo, me aplaudo. Os aplaudís mutuamente. Bueno, nos quedan 20 minutitos que tenemos un poco para el debate. Yo, sinceramente, como habéis estado en vuestras ponencias, claramente no habéis podido ver el chat. Hay gente que grita ahora Somerville, viva Somerville. Tenemos aquí, me está pareciendo muy interesante la exposición de Miguel por mi desconocimiento del tema. Muchas gracias por lo que has aportado. De Soledad Fernández, Cristina Madrid también, gracias por todos los recursos, las diferentes configuraciones en las elecciones de parejas, como la elección de la satisfacción de los deseos, educación en los acuerdos, en la elección consciente y que la otredad no sea la nueva normatividad de ver. Bueno, siguen llegando mensajes. Lo único, yo me quedo con una frase que acabas de comentar, es que parece como que está todo muy bien liado. Y has dicho otras formas de relacionarse, Miguel, y actualizar las gafas. A mí me parece una clave como muy importante que además se puede unir prácticamente las tres ponencias, porque Raúl ha hablado de una transición digital. María nos habla de la no educación del porno. Tú nos hablas de unas no monogamias consensuadas. Prácticamente lo que estáis planteando los tres es saliros de la norma. O no reconoce, o de alguna forma plantear que la norma, vamos a hacer un espectro mucho más grande que la norma establecida. O sea, quiero decir, a ver, o sea, viene al caso es que precisamente viniendo de Amezúa, lo que tenemos que entender es cómo ampliar que la diversidad, o sea, que la diferencia es que hay muchas relaciones diferentes y no que hay la correcta y las otras y que haya que sustituir ni unas por las otras, o sea, es de entender que hay muchas diferencias, no es que esté la buena y las alternativas. Una pregunta para Miguel. Me interesa un montón los conceptos de mononormatividad y monogamia obligatoria. No sé si nos puedes dar algún libro o material en el que poder leer más sobre este tema y repetir el nombre de las personas autoras. Sí, de mononormatividad es Piper y Marian, es que no sé cómo se escribe, Marian Piper y Robin Bauer. Y de monogamia obligatoria suelen mencionar a Mint del 2006 y el otro nombre, pero que vienen a mencionar a Mint. Ahí, ya lo tengo el tío este. Heinrich, es que no son fáciles los apellidos. Miguel, una pregunta. ¿Es posible que los dejes escritos en el chat para que la gente para que todos los participantes lo puedan recoger? Sí, estoy precisamente dejándolo en el chat. Guay. Vale. Pues continuamos porque, mientras vas escribiendo, porque hay una pregunta para María que pone, ¿se ha podido estudiar el porno gay y sobre qué parámetros se está construyendo? María, perdón. Sí, estaba poniendo el audio otra vez. Bueno, no me he dedicado muchísimo a investigar el porno gay como el porno hetero. Y sí que también he investigado más sobre porno ético, porno feminista, pero sí que es cierto que cuando estuve haciendo la guía de la que hablé antes, sí que me detuve un poco a ver qué estaba pasando en la pornografía gay hegemónica, heteronormativa, ¿no? Porque antes, cuando os puse ahí como todo ese catálogo de cuerpos, sí que es cierto que el lesbianismo es retratado dentro del porno hegemónico, ¿no? Pero, por ejemplo, cualquier cuestión que tenga que ver con que dos hombres se tocan, ¿no? Ya no solo lo gay, sino hasta incluso la bisexualidad masculina no es una opción, ¿no? Dentro de este porno hetero hegemónico.
Y de lo que así me di cuenta un poco en principio es que este porno gay hegemónico tiene muchas similitudes con el porno hetero, reproduce todas estas cosas de las que os estuve hablando así de una forma muy rápida, las reproduce, simplemente que uno de los dos sujetos es un sujeto feminizado y viene a cubrir un poco esa función de la que hablaba antes de esa feminidad complaciente, ¿no? Pero sí que, no sé, me encontré algo muy similar, incluso en el tratamiento de los cuerpos, ¿no? Fijaros, en el porno hegemónico, por ejemplo, en el porno hetero, solo hay una categoría que hace relación a los cuerpos de los hombres, ¿no? En comparación con todas aquellas otras categorías que os puse ahí que hacía referencia al porno, al cuerpo de las mujeres, y es pollas grandes, ¿no? Es el único término que hace referencia al cuerpo de los hombres. Sin embargo, por ejemplo, cuando entras en el porno gay, todas estas categorías, ¿no?, que hablábamos antes de esa fetichización de la diversidad, aparecen como súper representadas también, ¿no? O sea que creo que no se diferencia nada, sobre todo hablo siempre de esta industria más hegemónica, ¿no?, pero que está un poco centrada en reproducir unos parámetros muy similares a los que hablé de la pornografía hegemónica. Yo sí que quería contestar a una cosa que me pusieron ahí ya que estoy, engancho ya y luego ya os dejo, que había un comentario cuando terminé de hablar, aparte de las felicitaciones y demás, que gracias, hay un comentario que dice que el porno es una escuela de desigualdad y que no es sexualidad, que es violencia. Bueno, aquí a mí me gustaría decir que el porno es un sistema de representación sexual, ¿no? Y que tenemos el porno que construye la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que podríamos tener otro porno, que podríamos construir otro porno de otra forma, que si tuviera, yo siempre digo esto, ¿no? Si los pornógrafos tuvieran educación sexual estarían haciendo el mismo porno que hacen. ¿No? O sea, también esta idea de relacionar el porno únicamente con una escuela eso, de desigualdad y de violencia, creo que muchas otras representaciones sexuales van en esta misma línea, ¿no? Y que no es solo la pornografía y que hay otro tipo de pornos diferentes que muestran otro tipo de representaciones sexuales y que también y principalmente otras formas de producir este porno, ¿no? Que yo creo que ahí también es donde tenemos que tener la mirada en la producción ética de lo que sucede ahí, porque hablamos ahora, la diversidad es la norma, ¿no? A todas las personas no nos gustan las mismas cosas, no nos ponen las mismas cosas, entonces está muy bien que haya mucha diversidad, además hablamos todo el rato de que es un terreno de la representación y por lo tanto de las fantasías, es decir, en el terreno de las fantasías no tiene por qué reinar la ética, ¿no? Sino bueno, pues podemos recrear ahí diferentes fantasías. Lo importante sobre todo es cómo estén filmadas, ¿no? O qué éticas haya detrás de esas filmaciones. Creo que hay que poner el punto ahí, también responsabilizarnos, ya que estoy aquí, como consumidores y consumidoras, de consumir otros tipos de pornografía, igual que tratamos de hacer otro tipo de consumos en otras cuestiones, pues aquí, aunque tengamos que pagar un poquitín de dinero, ¿no? Porque estas empresas más pequeñas de pornografía pues no nos pueden ofrecer el porno gratuito, pues también os animo a investigar, ¿no?, otro tipo de pornos y que el porno también nos ayuda a generar fantasías y esto incrementa nuestro deseo. O sea, que quiero decir que el porno no tiene que ser negativo per se, sino que simplemente es una forma de representación sexual. Y ya está. Aparece en sugerencias María, entiendo que será otros tipos de porno. También te comentan gracias por responder, aunque no estés de acuerdo. Interesante buscar otras formas de crear material pornográfico y darle otro nombre, sin apéndice feminista o ético, por ejemplo. Bueno, está bien. Yo tenía, me vais a perdonar, pero yo tenía una duda que es que se me ha quedado antes y creo que estaría bien si la podemos aclarar. Raúl, has comentado que tenemos que adaptarnos a esa dimensión, a esa transición digital. Y has planteado un tema que a mí me parece como muy, muy importante, porque creo que la educación, normalmente, la educación de los sexos se nos está olvidando, que es el cuerpo. Y tú has puesto además el hándicap del cuerpo. ¿Cómo nos acercamos al cuerpo desde esa dimensión o de esa transición digital? Bueno, yo creo que este es uno de los precios que estamos pagando, ¿no? Todo tiene un precio y
con lo digital estamos pagando dos precios. Uno tiene que ver con el cuerpo y otro tiene que ver con nuestra privacidad y con nuestra seguridad, ¿no? Yo creo que hay que devolverle la funcionalidad al cuerpo, ¿no? Antes decía que nunca antes había estado tan problematizada la vivencia de lo corporal, y parte de esto tiene que ver con que nos acercamos al cuerpo desde un posicionamiento, desde una visión estética, ¿no? Y volver a fomentar la funcionalidad del cuerpo me parece que es importante. Los cuerpos, aparte de que puedan ser más bonitos o más feos, tienen que ser funcionales. Las piernas nos tienen que servir para subir, para bajar, Yo creo que ahí, desde hace mucho tiempo, y yo como persona creo que tengo que hacer autocrítica, ¿no? Como persona que me dedico a hacer educación de los sexos, pocas veces trabajamos esta dimensión corporal. O sea, yo en muy pocas ocasiones y en espacios en los que he intervenido, en espacios de ocio, sí que he hecho alguna dinámica corporal, pero en el aula con la chavalería desde luego es imposible. Y claro, si ahora encima vamos a poder empezar a relacionarnos sin esa dimensión corporal, pues sin las angustias que puede crear esa dimensión corporal, pues me parece que, no sé, creo que como profesionales de la sexología no podemos permitirnos perder esta corporalidad, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues bueno, yo creo que tenemos que, antes cuando decía, tenemos que ayudar a las personas a conectar con sus emociones, ¿no? María ha comentado, con sus emociones, con sus deseos. María ha comentado el tema de las fantasías. Ayudar también en esta conexión erótica también parte por conectar con nuestra piel, ¿no? Yo creo que ahora mismo vivimos en un mundo en el que desarrollamos la erótica aquí, ¿no? Pienso lo que me excita, cuánto me gusta esto, cuánto me pone, pero ostras, creo que tenemos dificultades para bajar la piel y para sensar, ¿no? Para tener sensaciones, para ser capaces de disfrutar con las sensaciones corporales. La piel es el órgano erótico más importante, yo siempre lo digo, ¿no? 5 millones de receptores de la sensibilidad ahí puestas al servicio de ser usados, somos un mamífero sin pelo, de eso también se encarga, el porno también ha hecho que el pelo haya desaparecido en todos los sitios. Y creo que la pornografía nos está haciendo entrar también en un sistema muy visual de lo erótico, ¿no? Los hombres ya somos como muy visuales, ¿no? Muchas masculinidades tienen que ver con lo visual, la pornografía está reforzando eso y aquí tenemos otra pérdida de la piel, ¿eh? Entonces, creo que es importante empezar a hacer intervenciones en las que se trabaje, no solo hay que conectar a las personas con sus deseos y con sus fantasías, sino conectarlas con sus receptores capilares. Y si no, pues esta imagen que puede parecer un poco de ciencia ficción, en el que están las personas llenas de cables y están teniendo sensaciones artificiales, me parece que está más cerca, ¿no? Y esto que podría parecer a un futuro lejano, no es lejano. La realidad virtual va a cambiar la manera en la que vamos a ver la pornografía también, ¿eh? Es que ahora me voy a poder acercar, ya no voy a tener por qué consumir los planos de los que hablaba María, ¿no? Ahora cada uno va a buscar y cada una va a buscar su manera de ver el porno. Entonces, esa erótica visual que estamos desarrollando gracias a la pornografía, creo que le tenemos que dar la vuelta y tenemos que empezar desde muy abajo, desde muy pequeñitos, a trabajar lo corporal, que se nos ha ido, ¿eh? De la agenda educativa lo corporal, desde luego, se ha ido. No lo trabajamos. Plantear esto en centros escolares, pues es muy complicado. Ya digo que yo, alguna vez que he hecho alguna historia corporal, ha sido en espacios de ocio y tiempo libre, pues en algún gaztelecu, en algún sitio así, en el que, bueno, pues ya hay un grupito formado y trabajas con ellas y con ellos. Pero creo que es una de las asignaturas pendientes, ¿eh? Sí, está claro. Mira, hay más preguntas. Pone para Miguel, muy interesante todo lo abordado y de la necesidad de ponernos otras gafas. Ejemplo de diversidad. Sexólogos tenemos referencias sobre la estructura de pareja monógama y generalmente hetero y sus formas de articularse. ¿Podemos tener algún material de referencia para poder ampliar esas gafas? Refiriéndome a la estructura no monógama y sus formas de articularse.
Esto pregunta Alfredo Saborido. Esto va a sonar un poco topicazo, pero no hay nada mejor que las gafas de Amezúa. O sea, quiero decir que es precisamente... o sea, no es tanto ver lo que ver diferente, o sea, no es que lo que tenemos delante sea diferente, sino es como darnos precisamente cuenta de nuestros propios sesgos, porque es que lo que tenemos delante ya es alguien que tiene una expareja, que tiene una relación con una amistad que es más cercana, o sea, ya la realidad ya es suficientemente compleja y hay veces que creo también que el tener modelos, por ejemplo, como, vale, pues anarquía relacional, te lleva a lo mismo de ir después con unas gafas muy concretas buscando algo muy concreto en vez de estarte fijando en donde pone el foco Amezúa, que Amezúa lo pone en las relaciones diádicas. Y aunque sea anarquía relacional y aunque sea lo que sea, lo que sabemos desde sexología mejor que desde ningún otro sitio es cómo, o sea, son la complejidad y riqueza de esas relaciones diádicas. Y entonces es como eso, multiplicarlo, pero no multiplicarlo por más personas. O sea, el poner el foco ahí y no estarse yendo a... Si no, es que o sea, es como muy fácil. O sea, digamos, la clave la tenemos en Amezúa y es muy fácil despistarse en lo exótico y en decir, no es que esto es poliamor, no es que esto es no sé qué. Es como, vale, lo que tienes delante, ¿qué es? Y es, o sea, la aportación que yo puedo hacer sexológica y dentro desde nuestro paradigma es las formas de relacionarse en pareja más allá de monogamia tienen a menudo mucho de procreación. O sea, conviene no quedarse solo en estar mirando la pareja, sino en que muy a menudo tiene muchos elementos de proyecto construido entre varios miembros de la relación y tiene como un algo más o una trascendencia más allá de la relación diádica y como un algo o sea, yo la única aportación que podría hacer es esa, es la de decir, no liarse en que es pareja y pareja y pareja y pareja, es como, no, es pareja y tiene mucho de procreación entender esas parejas. Vale. Cristina Madrid también comenta que hace imposible el trabajo corporal en las aulas. Creo que la conciencia corporal, la educación sensorial y la intimidad son básicas para discriminar y elegir desde la experiencia propia y salir de la estimulación visual para conectar con la estimulación plurisensorial. Continúa diciendo, pregunto esto porque justo estoy ahí, pero no estoy en las aulas. No sé qué tipo de restricciones hay más allá de programas en papel, qué limitaciones hay aquí y ahora para trabajar con el cuerpo, además de tantos miedos por parte de profesionales y escuelas. Os lo lanzo ahí. Y luego hay otra pregunta de Erea de Besa y dice, ¿y no pensáis que esa erótica virtual podría estar ayudando a reconocer la corporalidad propia y centrarse en las sensaciones propias? Unido a la libertad de explorar la sexualidad propia sin ese cuestionamiento ajeno y su implicación con la autoestima. Siento que aleja de la corporalidad ajena, pero acerca a la corporalidad propia. Pienso en erótica del estilo sexting. Bravo, Miguel. No sé, son preguntas que están saliendo por el chat y que... Bueno, yo respecto a la primera, ¿cuáles son las limitaciones que nos encontramos? Pues la primera es desde dónde entendemos la propia educación de los sexos, que yo creo que la entendemos desde la prevención de riesgos. Entonces, trabajar un aspecto más lúdico, más placentero, pues esto no entra en la agenda de los centros escolares. De hecho, a mí es algo que yo creo que hay que intervenir con el porno, de hecho, me parece que es fundamental, pero me molesta que, de nuevo,
que ahora ha aparecido un nuevo riesgo, ¿no? en este panorama, que es el de la pornografía. Y de nuevo volvemos a apelar a la educación sexual para combatir este riesgo. Entonces, creo que este punto de partida ya hace que sea complicado contarle a un centro que lo que vas a hacer con la chavalería de no sé cuándo va a ser que vamos a empezar a tocarnos, que vamos a empezar a sensar, que vamos a... Esto lo veo complicado, tal y como está planteada la educación, que te ponen justo en la hora de tutoría, la que no es a veces la más adecuada. Las aulas no están preparadas para trabajar esto. O sea, ya hay aspectos que tienen que ver con la logística, ¿no? y con las estructuras, pero también sobre todo ese punto de partida de la prevención de riesgos. Y trabajar la dimensión erótica de las personas y trabajar el cuerpo de las personas va en otra dirección mucho más lúdica, que tiene mucho más que ver con esta idea que nos llena la boca de tratamiento integral de la sexualidad, pero que no lo hacemos. Y creo que en este foro, que es estupendo, en el que estamos reflexionando sobre la educación sexual, creo que tendríamos que reflexionar sobre esto. No hacemos una educación integral y tenemos que ser honestos y honestas con nuestro trabajo. Da hasta lo que da, también tiene que ver con cómo está puesto, son parches, muchas veces vamos apagando fuegos, se crea un incendio, nos llaman, ahora hay un incendio muy potente que tiene que ver con la pornografía y de repente de nuevo nos volvemos a... Tiene que ver un poco con ese punto de partida. Y luego sobre la erótica virtual, a ver, pues claro que puede. Yo creo que si algo tiene de bueno el cibersexo, que lo tiene, aunque tiene ese lado bueno, es primero que es una erótica mucho menos ansiógena. Desde luego, este guión coitocentrista se acaba, las personas son mucho más imaginativas cuando están haciendo sexting o están haciendo cualquier otra historia, pero creo que en esa dimensión de amantes, ¿no? El ser amante es compartirse, y esto es lo que estamos perdiendo. Claro que a nivel individual puede ser importante, pero en la erótica compartida hay un tú, hay un otro, una otra, y ahí cada vez nos compartimos menos, cada vez nos compartimos menos. Hay cada vez más asepsia en cuanto, ¿no? En cuanto a las caricias, en cuanto a los contactos. Vamos hacia un modelo erótico aséptico en el que cada uno está con sus gafas disfrutando. Es verdad que esto nos puede hacer conectar mucho con nuestro cuerpo, pero yo me refería un poco a ese compartirnos, ¿no? Y si no hay cuerpo, pues compartimos menos. Pero no creo que todo sea malo en esa erótica digital o virtual, ¿eh? No. Puede tener, todo tiene su lado positivo y otro que no es tan positivo. Por otra parte, Milena nos comenta que Erika Las, por ejemplo, es una productora de porno feminista que resalta con películas más reales. Las protagonistas suelen ser a veces personas reales y que gracias a todos por la información y sus presentaciones. Gracias, Milena, por el comentario. Y bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir, tenéis vuestro momento de gloria. Y si no, pues la verdad es que nos hemos... espera. Guillermo dice algo. Sí, estoy imaginando al Ministerio de Educación escuchando vuestro debate. Me imagino que será por el tema corporal. Lo estoy entendiendo por ahí, pero bueno. Bueno, pues sin más, que muchas gracias, Miguel, muchas gracias, María, muchas gracias, Raúl. Súper interesante. Además, esto está grabado, así que doblemente perfecto, que muchísimas gracias. Y al resto de los y las participantes, no creo que me toque a mí, pero mañana a las 9:30 nos volvemos a encontrar en este, bueno, plataforma virtual muy poco corporal. Oye, yo voy a abrir el micrófono. Genial. Abre. Para el aplauso. Claro. Sí, unos aplausos. Muchas gracias a todos y mañana seguimos con estas jornadas estupendas. Venga, que descanséis para venir frescos. Chao. Gracias. Gracias. Agur. 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 Chao. Agur a todos. Agur.